de los años y de todos momentos vividos, yo me quedo en la FAO con mi grupo de amigos, porque tenemos aguante, no corrimos ni de visitante. Esto no es para cualquiera, es amor a nuestra bandera, porque siempre es un grupo muy unido, porque siempre enfrentamos desafíos, y si alguien se nos une es un amigo, compartiendo los momentos más vividos, es la FAO, un sentimiento aparte, es la FAO, una pasión constante, ahí iremos, voy en camino, ahí estaremos, contá conmigo, ahí estaremos. Porque tenemos agallas, una noche copamos Atalaya, y con nuestro estandarte, otra noche copamos Sudarte. No le tenemos miedo, ni a los grises ni a los reptilianos, y si quieren barullo, en un campo de huellas estamos. Combatimos a los chantas y también a los mercantilistas, curranderos y cuarta, que lo único que hacen es quitar. Ya me voy despidiendo, recordando a todos los ausentes, y en un tiempo lejano a la FAO la recuerda la gente, porque siempre es un grupo muy unido, porque siempre se enfrentamos desafíos, y si alguien se nos une es un amigo, compartiendo los momentos más vividos, es la FAO, un sentimiento aparte, es la FAO, una pasión constante, ahí iremos, voy en camino, ahí estaremos, contá conmigo, ahí estaremos, la FAO contigo. Y bienvenidos a OVNI 2.0, los transgresores. En este espacio vamos a estar explorando los fenómenos inexplicables con una mirada nueva, fresca y transgresora. ¿Con quién vamos a estar hoy, Albert? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy vamos a estar con Luis Burgos y Nelson Polanco, que nos van a hablar del caso de Gobernador Ugarte. Así que bueno, espero que les guste. Y como siempre les recuerdo, no olviden seguir en nuestras redes, somos OVNI 2.0 tanto en Facebook como en Instagram, y nuestro canal de YouTube también OVNI 2.0. Suscríbanse y denle like a los videos, que nos ayuda un montón. Montonazo nos ayuda, así que bueno, prepárense porque hoy es un programón. Junto a Nelson y a Luis vamos a tener un programa espectacular. Bueno, acá los dejamos con ellos. Nos vemos luego. Bueno, a partir de ahora vamos a conocer uno de los casos más asombrosos que hemos investigado a lo largo de tantos años en la FAO, Nelson. Gobernador Ugarte, que a vos también te toca muy de cerca. Gobernador Ugarte, más allá de la ufología. ¿Y por qué el título? Porque precisamente, más allá de todo lo que vivimos en experiencias personales, de todo lo que investigamos con los testigos del pueblo, de todos los videos que pudimos recolectar, han ocurrido, como muchas veces ocurren en muchos casos, que van cargados de una componente paranormal. Y en Ugarte no hubo una excepción.
sino que dentro del cúmulo de toda esa fenomenología ovni que vivimos durante todo el 2002 y parte del 2003, y luego con otros viajes que hacíamos en forma periódica, hasta ese poco tiempo, siempre tenemos una componente paranormal para investigar, que no es nuestro métier investigar fenomenología paranormal, pero lo tomamos ahí a un costadito como un fenómeno marginal que puede o no estar ligado al fenómeno ovni, como muchas veces ha sucedido. Por eso el título de Más allá de la ufología. Exactamente. Ugarte ha sido uno de los casos más visitados por el grupo, por la FAO. Hicimos alrededor de una veintena de viajes al lugar, del 2002 en adelante. Bueno, no recuerdo la cantidad de tiempo que visitamos a ese pueblo, pero es fascinante el fenómeno que allí ocurrió, el fenómeno luminoso, casi siempre nocturno, ahora lo vamos a contar. Pero yo te preguntaría, Luis, ¿cómo se inicia Ugarte? ¿Cuándo empieza todo esto? Mira, es medio loco cómo se da el caso Ugarte, porque generalmente uno se entera por la prensa, por testigos que lo llaman, por allegados o terceros que dicen, mirá, ocurrió un caso en tal lugar, pero acá no. En esa época, año 2002, 24 años atrás, vamos a ubicarnos en el contexto de época. 24 años atrás, Miguelito Peralta, trabajaba en una empresa de comunicaciones y 2x3 nos hacía de nexo, de enlace con otras provincias. Si había que llamar a un corresponsal o investigar a través de la prensa o de los propios testigos, conseguíamos el teléfono y Miguel nos hacía de nexo. ¿Qué pasó? Año 2002, plena época de las mutilaciones. Había ocurrido una mutilación en un pueblito que ni sabíamos que existía, que se llama Achupallas. Que está al lado de Ugarte, cerquita, hay unos kilómetros. Exactamente, tirando al oeste en la provincia de Buenos Aires. Allí había ocurrido una mutilación que lo daba la prensa y dijimos con Miguel, bueno, vamos a llamar a ver qué novedades hay, si siguen ocurriendo. Llamamos al destacamento, llamamos 1, 2, 3 veces, nada. Y le digo a Miguel, mirá Miguel, le digo, hay un pueblo al lado, ahí a 2, 3 kilómetros de Achupalla, se llama Gobernador Ugarte, llamemos ahí. Llamamos a Gobernador Ugarte y me atiende un sargento de apellido Reynoso. Le digo, mi nombre es Luis Burgos, investigamos el tema OVNI, pero ahora estamos investigando el tema de las mutilaciones, vio que se están dando. Pero sí, me dice, casualmente acá cerca hubo una en Achupalla, claro, por eso mismo nosotros llamamos, le digo, y como no tuvimos respuesta del destacamento, llamamos a ustedes. Digo, pero aparte, investigamos también casuística OVNI, así que si usted conoce algo, tanto de mutilaciones como de fenómenos OVNI o platos voladores, como le llaman, o luces, en los campos, tenga bien la deferencia de avisarme, yo le dejo mi número de teléfono. Sí, cómo no, me dice el sargento Reynoso. Pero hace un par de semanas, el 4 de julio, ocurrió un caso acá. Y precisamente tuvo como protagonista a nuestro jefe, el oficial principal aragonés. Ahí en el pueblo. En el mismo pueblo. ¿Cómo ocurrió un caso? Sí, salió acá en la prensa local, vinieron a verlo porque se les apareció una luz saliendo de una tapera acá muy cerca, atrás de una arboleda, que esto y que el otro. Ah, bueno, digo, eso no estábamos enterados. Vamos a hacer una cosa, le digo. Trate de hablar con el principal cuando lo vea, cuando esté de turno, y nosotros vamos a viajar. En cualquier momento yo le aviso a Reynoso, viajamos, hablamos con su jefe y hablamos con algún testigo de ahí de la zona. Bueno, cómo no, sí, qué tema interesante, qué esto y qué lo otro. Bueno, quedó. 6:30 de la tarde, la primera vez que hablábamos Ugarte, que ni sabíamos que existía. 9 de la noche, suena el teléfono mío, el celular. El sargento Reynoso. Otra vez. Burgos, me dice, no sabe lo que está pasando. Dice, acá hay un plato volador en el pueblo. Está todo el pueblo conmocionado, lo están viendo, salió ahí atrás del monte de eucalipto, que esto y que lo otro. Yo lo primero que pensé, digo, me está haciendo una broma, un blooper para Tinelli, cualquier cosa. Qué casualidad, que 2 horas y media después de hablar con el hombre y no pasaba nada, ya había ocurrido un caso y ahora justo me llama y está ocurriendo el caso en vivo y en directo. Le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Hágame el favor, trate de conseguir la mayor cantidad de testigos. Yo ya mismo me comunico con la gente de la FAO. Yo creo que en 2 o 3 días estamos por ahí.
Bueno, cómo no, que esto y que el otro, pero sí, vengan porque es un caso interesante, hay muchos testigos, todavía se está viendo, creo. Cortamos. 12 de la noche, otra vez me llama el sargento Reynoso. Digo, esto me están haciendo una joda, voy a entrar como un caballo. Me dice, no, Burgos, no sabe lo que pasó. Hay un muchacho que tiene una camarita y lo filmó, está grabado. Nosotros vimos la grabación, lo está mostrando acá en el pueblo, que esto y que el otro con la cámara. ¿Cómo se llama? Ricardo Lavaronier, es un vecino de acá del pueblo. Bueno, le digo, mire, vamos a hacer una cosa. Nosotros casi seguros que en 48, 72 horas estamos allá, lo charlamos in situ personalmente. Si usted lo llega a ver a este muchacho Lavaronier, dígale que nosotros vamos a ir, que esto y que lo otro, bueno. Ahí está. Ese es el inicio de Ese es el inicio del caso Ugarte, no se puede creer, por un llamado a un pueblo cercano, y esa misma noche estaba ocurriendo el caso in situ, en vivo y en directo, no se puede creer. Recordémosle a la gente que esto pasó en plena oleada mutilatoria. Plena oleada mutilatoria. Se hablaba más de mutilaciones que de hombres, obviamente, una oleada por todo el país de mutilaciones año 2002. Bueno, llegamos a Ugarte, nos contactamos con Lavaronier, claro, Ricardo, la familia no nos conocía, nos atendió amablemente, que esto y que el otro, pero medio reacio a que nos dé los videos, los vimos, ahí, que esto y que el otro, empezó a filmar. Y cuando nos íbamos, me dice, Ricardo, me palmea, me toca el hombro, me dice, quedá tranquilo, Burgos, que te voy a hacer una cosa. Ah, bueno, te lo agradezco, que esto. Y ahí empezamos a frecuentar. Empezamos a frecuentar una vez, 2 veces, llegó un momento, que vos te consta, todo el 2002, que íbamos prácticamente toda la semana. Agarraba el auto, el Ford Taunus, Miguel Peralta, nos cargaba con Diego, con Pelusa, 4 o 5 miembros más, íbamos y ya a lo último éramos prácticamente como de la familia, porque nos quedábamos a dormir en la casa de los Lavaronier, investigábamos con ellos, nos llevaban a las zonas. Muchas horas de vigilia. Muchas horas de vigilia, y con el tiempo, Ricardo no solamente filmó esa vez del 17 de julio, sino que filmó otras cosas muy sugestivas que a nosotros nos llamaron poderosísimamente la atención, porque ya no era esa especie de medallón que estaba ahí sobrevolando entre los árboles, sino que ya había fenómenos de muy baja altura, prácticamente rastreros o posados o sobrevolando el terreno. Entonces, lo bueno de todo es que Ricardo, ya con la confianza necesaria, con el tiempo que tuvimos entre la familia y nosotros, nos facilitó los videos. Nos facilitó prácticamente todos los videos, incluso los llevamos a televisión, a Buenos Aires, al Canal Infinito, otros medios. Y bueno, ¿qué hicimos nosotros con esos videos? Rescatamos lo mejorcito. Para nosotros, lo mejorcito de los videos, Nelson, y vos no me vas a desmentir, son 3, que es realmente lo más sugestivo de todo, que le pusimos nombre: La Luz del Poblado, El Fueguito y La Cruz. Exacto. Así que ahora, antes de empezar a desarrollar los videos, vamos a comentarlo, hacer una especie de intro para que la gente sepa lo que es lo que va a ver. Empezamos con La Luz del Poblado y decir lo que se ve. Primero, acotar una cosa, que nosotros cuando comenzamos a realizar las investigaciones en Ugarte, íbamos tan estructurados, tan metódicos, digamos, que tal vez las primeras veces la estructura mental, que uno va ya con esos preconceptos, cómo analizar, cómo distinguir, cómo investigar, que está bueno el título de Más allá de la ufología, porque como vos bien dijiste, lo que se veía en Ugarte iba mucho más allá de lo que nosotros fuimos a buscar. Exacto. Entonces es como que rompió un poco con la estructura metodológica preconcebida del típico investigador de campo, y nos hizo abrir un poco la mente, abrir los ojos y empezar a cuestionar y a elaborar otro tipo de hipótesis de trabajo, que eso está bueno también. Así que La Luz del Poblado, ellos la filman desde la estancia La Esperanza. Sí, del callejón que va de la tranquera al casco de la estancia. Filmando hacia el pueblo. Exacto. Entonces enfocan la cámara hacia ese lado y ven una esfera, una bola de luz que va desplazándose bastante rápido a unos 10 metros de altura. ¿Por qué digo 10 metros? Porque está a la altura de la luminaria de la calle. Claro.
las columnas de luz. Esa calle iluminada era la última del pueblo, porque ya Exacto. después empezaba el campo. Sí, Así sí. que eso se va desplazando en la última calle del pueblo en dirección a las vías y a la entrada de la tranquera. A la famosa tranquera, que después vamos a hablar, Después lo vamos a hablar. sí, que es el epicentro de los fenómenos, de todo el fenómeno Exacto. luminoso de Ugarte, se centra en ese lugar. Pero van a escuchar en los audios, en el audio del video, que hay una disputa ahí entre las personas que están, cómo no lo tapa el monte, claro, porque esa luz está muy cerca, no está tan lejos como ellos creen, y es totalmente extraño. Es un fenómeno de alta extrañeza que ellos pudieron captar esa noche, y bueno, espero que la disfruten. Incluso en el video, que es el vuelo o el sobrevuelo del objeto es constante, que nos da una apariencia de un objeto de tamaño pequeño, no es un aparato de 20, 30 metros. No, es como una pelota de básquet. Exacto, y tomamos como referencia a las luces, la luminaria de la calle, y se va alejando en dirección al monte y a las vías. Pero antes que corte el video, pueden ver que hay un punto rojo arriba en el aire, que ese punto rojo es de la antena, Sí. que está al lado de las vías del tren. La antena de ahí De Ugarte. de Ugarte. Exacto. Sí. Ese es el primer video. Gobernador Ugarte es un pequeño poblado del partido de 25 de Mayo, con poco menos de 1000 habitantes y ubicado en el centro oeste bonaerense, a 197 kilómetros de la capital federal. Allí, a partir de julio de 2002, comenzaron una serie de extraños eventos luminosos en sus campos que nos hicieron movilizar permanentemente a la zona y comprobar in situ lo que sucedía. A continuación, una serie de los mejores videos registrados en la época por el testigo principal, Ricardo Lavaroní. ¡Mirá, vení! ¿La estás tomando ahí? No, por afuera del pueblo no la tapa ni una planta. ¿Cómo mira no tapa ni una planta al pueblo, ni la casa, nada? Está libre, ¿no? Ahí en el monte lo vamos a ver ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el monte ahí? Ahí se te va, trata de mantenerla ahí, a ver. Ahí la tiene. Ahí viene en el monte, no lo tapa el monte tampoco. No se ve una mierda. La está filmando, mirá. Es la que viste antes, chata abajo, mirá. Mirá, es la misma filmación que tengo que... Ahí viene. Se sigue acercando a las dos, pero mirá que Pasó velocidad las que lleva dos. eso. Che, pero si va para el pueblo va a los pedos. Pero no la tapa la calle del pueblo, negro, ninguna. Pero no podemos llegar allá, che. No, es campo, negro, eso, es campo. Es campo, si no tapa ni una planta, no tapa nada. Está pasando acá, del pueblo está pasando... De este lado, ahí la tapó el monte, no, tampoco. No, tampoco, no la tapa el monte que está atrás de mi casa. Ahí da la impresión que la tapa el monte, tampoco. No, sigue caminando, si la estoy filmando. ¿Y qué calle? No hay ninguna calle que no te tape las plantas. O alguna casa. Bueno, ahí tenés, esa es otra cosa rara que no me cierra, ¿eh? ¿Y no podemos ir para aquel lado? Nelson, el segundo video, el fueguito. ¿Por qué le pusimos el fueguito? Porque precisamente es lo que la familia Lavaroní nos dijo que es lo que persiguieron esa noche. Claro. Ellos estaban haciendo las típicas vigilias en el campo y por ahí ven a la distancia, 200, 300 metros, una especie de fueguito ahí en el campo que ya había estado sembrado. El campo de soja. El campo de soja, pero prácticamente ahí, a la altura de la soja, porque no estaba en el aire. Y bueno, y les llama la atención y se van acercando. Y cuando ellos se paraban, este fueguito se paraba, pero cuando ellos arrancaban para acercarse, el fueguito también arrancaba. Y así lo tuvo un trecho como de 500 metros o más. Pero lo interesante de todo, que iba Ricardo con la cámara, con la Sony 360 filmando, y un muchacho que estaba acompañándolos iba con un reflector. Y van a poder ver incluso que en determinado momento este fueguito o elemento luminoso muy chiquitito se detiene
y produce sombra en la superficie, es decir, Claro. que era algo sólido. Era físico. Después van a escuchar a Ricardo que tenía miedo, que parecía un bicho, pero otros lo vieron más de cerca, incluso se acercan y es un objeto luminoso, color verde fluo, que tiene una raya en el medio. La cuestión es que lo siguieron y pudieron acercarse a unos 20, 30 metros. Nunca se acercaron más, pero fue un fenómeno que les llamó muchísimo a ellos la atención, porque era la primera vez que se enfrentaban con eso. Ellos estaban acostumbrados a ver fenómenos en altura, Claro. pero esto iba a ras del piso, era un fenómeno rastrero. Aparte lo persiguieron durante casi una hora, porque lo llevaba hacia un lado, era muy inteligente, Sí, era una- sí, total. muy total. inteligente, los llevaba, era como que los estaba, como es, estaba jugando Exactamente. con los testigos. Y de En un- repente- aparte en un momento parece dividirse en dos. Sí, 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 sí. Y de Qué repente se fantástico. apagó. Cuando parecía que ya lo tenían, ¡pum! Se apagó. ¿Cómo suele suceder? Claro, pues en un Con el momento se detiene el famoso jueguito, y ellos dicen, bueno, esta es la nuestra, acá se quedó quieto, vamos a ver qué es. Entonces, cuando se acercan, ¿qué había? Un fueguito. fenómeno. Exacto. Eso es una cosa de lo Rarísimo. más raro. Es muy posible que haya sido ese fueguito que lo apagaron con el pie, porque estaba prendido fuego los carditos, los vegetales secos, haya sido producido por este artilugio. Claro, claro. Que desaparece, pero queda la llama encendida ahí del pasto seco del campo. Así que bueno, ese es uno de los videos que a nosotros más nos maravilló de todo el componente de Ugarte. Dios santo, que nos tenemos ganas metiendo nosotros en esto. Pero ya hay que ayudarlos a que se vayan a la mierda. ¿No es cierto? Hay que ayudarlos a que se vayan. No sé si que se vayan o que se queden, pero Viste que no eran las naves, no eran grandes, que yo te decía las luces. me da mala espina esto. Ajá. Que está en el piso parada. Sí. Parate un cachito. Pero no se ve más nada que eso. Ahora se ve la luz sola. La bosta, que tengo las patas mojadas. Y yo andaba con la alpargata y ya. Me subí a la lámpara y para cruzar, para caer. No la veo. Párate nomás. Es un bicho. ¿Eh? Es que es seguí nombrando. Sí, es un bicho. Va corriendo para allá, mirá. Vení acá, no se acerquen más. Bueno, un bicho. Se movió recién un cachito para el costado. Es como que si... como si estuviera arribita del trigo. Está en el bordito ese que está ahí. Ahorita va a matar, ¿no? Ay, Dios querido. ¿Vos lo vas viendo? Sí, y el cagazo que llevo encima no te das una idea. Ah, no se me adelanten tanto. A ver, ponete a decir la luz. Ah, dale un poco de luz. Dale luz. Es hermoso. ¡Es un bicho! Es un animalito. ¿Qué es lo que ves vos? Ahora se está de frente a nosotros. Está mirándonos a nosotros. Son dos ojos. Son dos luces. Como si fueran dos ojos. Ahora se ve una sola. Apagala el reflector. Párense, a ver. Párense. Son dos luces. No tienen forma, nada. Tiene una raya al medio que las divide. Sí. ¿Eh? Eso es lo que veo yo. Sí. Sí, yo también veo eso. Pero una Mire, por ahí, vayan mirando el piso, Sí, ahora que hay un pocito. Alumbrame el pozo ese. ¿Qué es esto? Se hace como un fuego, o sea, como si... Pero ahora parece que se quemara.
Bueno, y el último video que vamos a ver, Nelson, le llamamos La Cruz, que eso se lo pusimos nosotros. ¿Por qué? Fantástico este video, maravilloso. Porque Ricardo una noche se levanta, tipo 2, 3 de la madrugada, y observa ahí en el patio trasero de la vivienda, que también el patio da a pocos metros de la calle que va de la tranquera a la estancia, o sea, todo sucede en la misma zona, ¿no? Y observa dos especies de palitos luminosos a 1,5 metros, 2 de altura, incluso cuando hace zoom, se acerca, se ve la higuera, se ve el tendedero de ropa y se ven los broches colgados. No había ropa, pero estaban los broches. Estaba a 20 metros de distancia, ahí cerquita. Entre 15 y 20 metros claro. seguro, no era una cosa ya a lo lejos. Y esos dos palitos, Nelson, se van juntando y en determinado se inclina uno sobre el otro y forman una cruz. Como que empiezan a interactuar, a moverse. Es algo empiezan muy a raro. alargar como una especie de chispazos raros y bueno, y en un momento forman esa cruz que no sé, tiene muchas es muy especulativo, porque da bueno, a alguna imagen religiosa. Sí. Pero el fenómeno está ahí. Claro. El fenómeno está ahí y lo bueno de los videos que hay puntos de referencia. No es que estamos hablando de un fenómeno en la noche que no se ve ni una estrella, no se ve nada de nada. Acá hay puntos de referencia y son fenómenos de muy baja altura. Estamos hablando de fenómenos de baja altura. A mí lo que más me sorprende del fenómeno lumínico o luminoso Ugarte es cómo buscaba a los testigos. Era como que había una conexión tan íntima con Ricardo, con la familia, que cada vez que ellos estaban presentes el fenómeno aparecía. Sí, no quería aparecer solo, ¿no?
Bueno, Nelson, y para finalizar todos los videos que estamos presentando, tenemos una especie de frutillita del póster, pero no porque es un video espectacular por la imagen, sino porque hicimos lo que la nota que nos hacen a través del canal Infinito, la titularon una investigación calificada. ¿Por qué? Porque hablamos con un óptico de la Universidad Nacional de La Plata de contactología, el profesor José Miguel Lugones, recordado porque estuvo mucho tiempo en la FAO. Hablamos con un piloto, el señor Carlos Basile, ya fallecido, pero que nos dio toda su sabiduría a lo largo de mucho tiempo también en la FAO en materia aeronáutica. Y terminamos hablando con Luis Martorelli, que en esa época era astrónomo, pero después fue una eminencia dentro, fue el decano dentro del Observatorio Astronómico de La Plata, ¿no? Y lo fuimos a ver y él nos manifestaba. Nos recibió maravillosamente en su casa. Sí. Así que, si querés, te invito y dejamos a que el guía extraterrestre en Infinito nos vaya guiando, porque vos también estuviste presente y me acompañaste. Sí, exacto. Luis Burgos tiene 47 años, es comerciante. La llegada del hombre a la Luna en 1969 fue su inspiración para interesarse en el fenómeno extraterrestre. Como investigador, fundó el grupo Proyecto Cóndor y la Red Argentina de Ovnilogía. El GET Luis Burgos indaga sucesos ocurridos en la localidad de Gobernador Ugarte, provincia de Buenos Aires. Allí, un camarógrafo aficionado grabó una extraña aeronave luminosa, posiblemente de procedencia extraterrestre. Luis Burgos ha recibido material gráfico y una enigmática cinta de video. Se trata de registros sobre la aparición de un supuesto ovni en Gobernador Ugarte el 20 de septiembre del año 2002. La ufología argentina ha calificado al pueblo como zona caliente debido a los recurrentes reportes sobre presuntas manifestaciones extraterrestres en la región. Solo un documento en video podría dar credibilidad a esos testimonios. Está lejos. A ver. Dale. Camina, mira cómo camina. Dale, mira. Y la sorprendente grabación en poder del GET capta una esfera más voluminosa que un avión, trasladándose a velocidades inexplicables. El primer paso de Luis Burgos para validar el video de Gobernador Ugarte es pactar una cita con el óptico Miguel Lugones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Bien. Bien, muy bien. Póngase cómodo. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenés para... Miguel Lugones es profesor de óptica ocular en la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata. Con su autorizada opinión, el GET busca descartar la posibilidad de que las imágenes muestren erróneamente una simple aeronave terrestre. Para empezar... Está tomado en Ugarte, obvio, ¿no? Ujú. Pero lo que se ve a lo lejos acá, la arboleda, la podemos situar a unos 500 metros, 600 metros. O sea, teóricamente estaría detrás de la arboleda. Ujú. Allá se ve clarito el avión, ¿no? Y ese es el punto blanco, el objeto en cuestión. Para hacer una avioneta tiene mucha luz. Si fueran las luces de aterrizaje tendría que estar volando de frente, Exacto. no de la manera que está volando. Habría que ver si hay algún aeródromo muy cerca. Yo pienso por las ciudades que yo retengo, que pueden ser, estaría a más de 25 kilómetros es Aeroclub, no creo que de noche esté volando un avión de Aeroclub. Y tampoco creo que sea un helicóptero. Tiene mucha luz, mucha luz. De la manera que va desplazándose, de la manera que va volando, podría ser un ovni. Las impresiones del óptico de La Plata son firmes y casi no titubea al usar la denominación ovni. Pero cuando el GET intenta ahondar en sus conceptos, imprevistamente abre una nueva perspectiva del caso. Eso para mí, en un principio, desde ya descarto la posibilidad que sea otro avión.
Y también descarto la posibilidad de que sea lo que normalmente dicen que puede ser, o sea, un globo sonda. ¿No? Porque siempre dicen que es un globo sonda, o que es Venus, o otro planeta. El avistaje de planetas o cuerpos celestes incorrectamente tomados por ovnis es otra de las usuales equivocaciones que enfrentan los especialistas. Por esa razón, el GET entiende que es esencial el juicio de un astrónomo. Luis Burgos se traslada a la casa de Luis Martorelli, licenciado en astronomía, con más de 2 décadas de experiencia. ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo andás? Adelante, pasá. Según Martorelli, hay elementos en la enigmática brillante esfera de Gobernador Ugarte que permiten desechar contundentemente una confusión con un planeta. Sin embargo, el astrónomo plantea otra hipótesis, una probabilidad que podría derrumbar el trabajo del GET. Hay una posición. ¿Se te ocurrió pensar en la estación Alfa? La estación orbital Alfa es un satélite artificial de enormes dimensiones utilizado para telecomunicación. Su tamaño y desplazamiento lo lleva a ser reportado frecuentemente como un objeto extraterrestre. Puede ser. El tercer cuerpo más brillante del cielo, después del Sol y la Luna, no es Venus, es la estación orbital Alfa. Y la estación hay un momento determinado por el tamaño de los paneles solares en que por el ángulo de alejamiento sí entra en el cono de luz del Sol y puede estar dando ese brillo. Es un momento difícil para el GET, que siente estancada su investigación. El último camino para develar la verdad sobre la cinta de video es consultar con un profesional aéreo. Obtener el dictamen de un hombre idóneo para reconocer con certeza cualquier anomalía en los cielos. Con ese objetivo, Luis Burgos se reúne con el comandante retirado Carlos Basile. Basile, muy bien. Buenas noches, Burgos. ¿Qué tal? Bien, un placer. Encantadísimo. Adelante. Carlos Basile, excomandante de la Fuerza Aérea Argentina, durante 30 años ha sumado más de 7.000 horas de vuelo. El GET pretende que dé la opinión definitoria sobre las imágenes de Gobernador Ugarte. Acá, aparentemente, si estamos a 500 metros de los árboles y estamos con este objeto aproximadamente a unos 30 grados de ángulo con respecto a la superficie de la Tierra, tiene un tamaño interesante. Porque si tenemos lo que podría ser el avión, claro, y el objeto volador no identificado, casi estaríamos hablando del doble de tamaño. Exacto. Así que estamos hablando con un diámetro de 10 metros como mínimo. Según el comandante retirado Carlos Basile, la asombrosa aceleración de la esfera volante es suficiente para afirmar que se trata de tecnología desconocida. Ese latigazo que queda marcado en la película no lo hace ningún avión, ni ningún helicóptero, ni ningún globo. Bueno, Basile, realmente un gusto que me haya dado su opinión. Finalmente, el GET concluye su labor. Las estadísticas indican que más del 90% de las grabaciones de ovnis son fraudes o sencillos errores. Pero la aparición de unos pocos casos verdaderos alientan a los ufólogos a seguir investigando. Yo creo que el caso no tiene una conclusión definitiva. El caso merece seguir estudiándose e investigándose. Pero más o menos la idea que podemos ir formando
es que estamos en presencia de algo, desde mi punto de vista investigativo, inusual. A priori, la opinión formada, me llevo realmente una grata impresión de que esto es realmente algo muy interesante, que vamos por el buen camino y que podríamos estar en presencia, sin ningún tipo de duda, de un objeto volador no identificado o un fenómeno ovni, como se le llama vulgarmente. De acá se ve bien, mirá. Sigue por arriba del monte, mirá. Sí, ¿no la ves? Sí, ahí la veo. Ahí se perdió. Luis, cuando vamos a algún lugar a investigar, siempre tratamos de buscar datos cronológicos, datos culturales, históricos, a ver si se habían producido anteriormente casos de ovnis en ese lugar. En el caso del pueblo de Ugarte, ¿qué antecedentes teníamos? Concretamente en Ugarte, hablando después a lo largo de tanto tiempo que tuvimos, hubo casos, hubo fenómenos luminosos, no con la amplitud y lo que significó para nosotros este año y medio que estuvimos ahí permanentemente. Pero tanto en el pueblo, en las afueras del pueblo, en el río Salado, con algunos testigos pescadores, en la propia ruta 51, ahí que hace la entrada al pueblo, de algunos automovilistas, en el pueblo de Indacochea, que es un pueblo que pertenece ahí muy cerca, a pocos kilómetros, que pertenece a Chivilcoy, hemos reunido, pero no solamente no en la época de Ugarte, hemos reunido años atrás, que arrancan por allá por la década de 50 y 60, que gente que comentaba lo que pasaba, pero no le habían dado la trascendencia que tuvo este caso en sí, bueno, obviamente porque al ir los medios y trascender a nivel nacional, y la FAO que lo dio a conocer prácticamente al mundo, tuvo su significado, ¿no? Antes de pasar a otro tema, esto no sé si sirve como antecedente, porque ocurrió prácticamente en la misma época, Nelson, pero viene a hablar un poco por qué el título de Más allá de la ufología, el caso de Carolina. Exacto. Ese caso a mí me sorprendió, me llamó mucho la atención porque rompía un poco con el paradigma de lo que yo estaba hablando, ¿no? De las estructuras metodológicas y todo esto, que nosotros por ahí, cuando empezamos a escuchar este tipo de narrativas, de esta fenoménica extraña, ahí en el pueblo Ugarte, nos sorprendió muchísimo. Recordar a la gente a ver qué fue lo que vivió Carolina. Era el cumpleaños de Laura Tovares, la casera y esposa de Adrián, en la estancia La Esperanza, y había mucha amistad entre ambas familias. El día del cumpleaños de Laura, Carolina, porque ellos iban prácticamente caminando a la estancia, son 4 kilómetros y pico, pero van y vienen como si nosotros vamos a dar la vuelta a comprar fiambres, no sé. Carolina iba y venía permanentemente, se pasaban las horas charlando, de noche, de día, de tarde. Y ese día era el cumpleaños de Laura. Y Carolina le lleva una torta, 2, 3 de la tarde, como presente. Pasa la tranquera, empieza a caminar, pasa el monte del Dios Celestino, que ahora después vos vas a hacer referencia, y a mitad de camino ves que vienen a 30, 40 metros, cuando hay una curvita, ves que vienen una parejita de niños. O sea, a ver, para digamos, graficar un poco esto. Caro iba del pueblo Ugarte hacia la estancia La Esperanza. A La Esperanza caminando, había pasado la tranquera y ya le quedaban un par de kilómetros para ir a la casa de Laura. Y ves que vienen 2 chicos, 2 nenes, chiquitos, 8, 9 años, y se vienen riendo, pero le llama la atención a ella la ropa, la vestimenta. ¿Eran un nene y una nena? Un nene y una nena a la usanza, una ropa antigua, no venía con zapatillas modernas, jeans, remeras. Visera. No, eran 2 chicos vestidos a la usanza, años 30, años 40. Qué extraño. Pero lo más extraño, Nelson, es que a medida cuando se van acercando, le dicen, hola Carolina. Hola, le dice ella. Le salió. Dice, Laura no está. Y se quedó. ¿Cómo? Me llamaron, Laura no está. Y se da vuelta y ya no están más. Y se quedó petrificada.
Y después cuando fue realmente a la estancia, comprobó que Laura había salido, no estaba. Claro. O sea, un fenómeno realmente, pero notable, con desaparición en el momento, porque se da vuelta, ella reacciona, no solamente porque la llaman Carolina, que la chica Carolina ni los conocía, sino que al darse vuelta ya los chicos se habían esfumado, no estaban, y era pleno día, plena tarde. Así que ese fenómeno... Una extraña visión, digamos. Exacto, es una de las componentes por cual nosotros le ponemos Gobernador Ugarte más allá de la ufología. Exactamente. Pero aparte, Nelson, estuvo también el fenómeno de las mutilaciones. Claro. No solamente que se dio en Achupallas, sino que a vos te toca de cerca. Mi bautismo fue como una mutilación en Ugarte. Y bueno, ¿y cómo ocurrió eso? Claro, llegamos, ese día no sé qué había pasado, porque siempre llegamos temprano, Ugarte, antes que oscurezca. O sea, la tardecita, siempre, en casi todos los viajes llegábamos temprano. Ese día, que fue el primer día, por lo menos que yo comencé a visitar ese pueblo, llegamos de noche, tipo 9 de la noche, 8:30, 9 de la noche, me acuerdo, estaba oscuro. Sí, sí. Y nos presentamos en la casa de los Lavaroní y directamente nos llevan a la estancia, porque nos dicen que había un animal mutilado ahí a metros de la estancia. Cuando yo escuché animal mutilado, me agarró como una cosa, ¿viste? Porque era la primera vez que iba a haber una mutilación de ganado, a pesar de que era el 2002, ya la había visto en la tele, pero una cosa es verla en los diarios, en la televisión, y otra cosa es verla en persona. Así que fue mi bautismo, era un animal mutilado y a la noche, encima, ¿viste? Ahí a metros de la estancia una ternera, una ternerita que le faltaba parte de la, sí, la piel bueno, ya tenía unos días, ¿no? de mutilada. Bueno, Nelson, y al margen de esa mutilación que viste, que fue tu bautismo con el fenómeno mutilatorio en el 2002, también ocurrió otro caso muy sugestivo de un chico, de un peoncito que trajeron a trabajar en el campo, ahí en la época de la cosecha, ahí frente a La Esperanza, un chico de Santa Fe, 15, 16 años, muchachito. Trabajó unos días, creo que no llegó a trabajar un mes. Y cierto día viene y le dice a la familia, a los caseros, le entrega la llave, dice, tome, acá tiene la llave de la casita donde estaba pernoctando, págueme los días que trabajé que me voy a de la casilla, como dicen allá. Bueno. Pero ¿cómo? ¿Por qué te vas a ir? ¿Que alguien te hizo algo? ¿Te tratamos mal? ¿Tuviste a alguien que te quiso robar? ¿Qué cosas tan extrañas? Dice, no, ¿sabe qué pasa? Le digo, le voy a contar la verdad. ¿Usted acá alguna vez vio una vaca volando? ¿Cómo una vaca volando? ¿Me vas a decir eso? Las vacas no vuelan. Bueno, yo vi una vaca volando hace 2 noches atrás y la llevaba una luz violeta arriba. Y el chico se fue. No hubo manera de retenerlo. El chico entregó la llave, le pagaron los días que había trabajado y se fue, volvió a Santa Fe. O sea, ya estaba el fenómeno mutilatorio enquistado también dentro de la zona de la Estancia de la Esperanza, ¿no? Bueno, Nelson, y para ir finalizando ya todo lo que fue Ugarte, vamos también a contar lo más jugoso que vivimos, de nuestras propias experiencias, ¿no? Que las vamos a resumir, obviamente, pues son muy largas. La gente se tiene que dar cuenta que estábamos en vigilia durante varias horas en esas noches. La primera de todas que a mí me atrajo por lo raro, porque fue realmente inquietante. Ocurre una noche que estábamos, acordate, con el Taunus de Miguel en la punta de la estancia, de la entrada de la estancia, no en la tranquera, sino ya dentro del casco de la estancia. Estábamos en un callejón en la punta de la estancia, Miguel estacionó el Taunus, me quedé con Miguel y vos le dijiste a Diego, vamos a hacer una cosa, quédense ustedes dos acá, nosotros nos vamos a caminar con Diego a ver qué pasa más allá del otro lado del arbolero. Bueno, no, porque no se veía nada. Y empezaron a caminar, empezaron a caminar, cuando iban a ustedes, yo calculo que más de 150 metros no era, entre 100 y 150 metros calculo. Miguel estaba agachado con la valija de él, juntando no sé qué, y yo estoy parado al lado del Taunus, veo las siluetas de ustedes que se van alejando, y sale desde el monte de eucalipto, paralelo que está a la entrada de la estancia, sale un haz de luz, pero no es un haz de luz como si fuera una linterna que se va bifurcando, era un haz de luz muy compacto y le pega a Nelson en la espalda, le hace un círculo en la espalda, hace
se forma la figura del círculo blanco, yo hago así y cuando hago así, ¡pum!, desapareció. Pero fue muy compacto. Y ahí te grité, digo, mirá, Miguel no lo vio, obvio. Pero yo te grito, Nelson, vení, mirá, y ahí te cuento. Vos ni pío, ni te percataste, ni vos ni Diego. No vimos absolutamente nada. Todavía pensamos, dijimos, algún chistoso, alguien en la estancia, que no había nadie. Que estaba escondido atrás de un Claro, árbol. pero ni siquiera con una linterna a 100 metros puedes hacer eso, ni con un reflector, con nada, ni láser, porque en esa época el láser de ahora incluso no es tan grande el diámetro como tendría que ser ahora, pero bueno, vino incluso el matrimonio con los chicos a la medianoche, nos certificó que no había nadie, quedó en el misterio, algo te alumbró a ustedes dos, te pegó a vos en la espalda. Era como un láser, ¿y vos? Era como un láser, sí. Pero, a ver, los que conocen el caso de Llorié Moreno en Tranca, lo van a recordar, esos haces que partían de los objetos hacia la finca de los Morenos y iban a ras del piso, a ras del suelo prácticamente. Bueno, era muy compacto, el famoso haz de luz compacto, sí. No era una luz que se bifurcaba. Un tubo que parece sólido. Exacto. Eso fue ahí, hizo flup en tu espalda y se apagó. Ni siquiera se retrajo. Yo no sentí nada, te digo la verdad. Ni tampoco, porque tampoco vi una luz hacia adelante. Nada. Hacia adelante, nada. Bueno, pasado ese momento, ustedes se van nuevamente. Ahí estábamos con Miguel atento a ver si volvía a aparecer la luz atrás tuyo. No. Y ahí empieza el fenómeno de lo que nosotros consideramos los palitos, bueno, que te pusimos un nombre por poner. ¿Cómo fue eso? Y caminamos más o menos 300 metros con Diego, justo un ratito antes vos habías visto esa luz o ese haz de luz que me toca la espalda, y yo no me di cuenta. Y bueno, caminamos 200, 300 metros y nos quedamos ahí mirando, y por el rabillo del ojo veo, cuando vamos caminando, una luz arriba mío que prende y apaga, muy parecido a la luz de los tubos fluorescentes, ¿viste? Cuando los querés prender, que el arrancador hace esto. Sí. Bueno, eso exactamente yo veía en el cielo arriba mío, justo acá en los 90 grados. Miro para arriba y ahí estaba, era una luz rarísima que cuando yo la alcanzo a ver, se aleja rápidamente y se pone más o menos a 800, 900 metros donde estábamos nosotros. Y bueno, y ahí empezó todo el show. Vemos una luz, o sea, la luz estaba en el cielo, ¿sí? Estaba a unos 800, 900 metros de color blanco. Se movía, se bamboleaba, se movía muy suavemente este objeto y de golpe se empieza a mover hacia la derecha. Se posiciona, se pone arriba un monte, que nosotros le pusimos la rampa por la forma. Claro, la arboleda iba bajando. Claro. Y se coloca ahí arriba y de golpe, en un pestañear, aparecen 2, 3, 5 objetos. De la nada, porque no los vimos venir bajando del cielo. Se prendieron. Se prendieron ahí, eran 5. Era el que estaba, el que habíamos visto primero, y 4 más. ¿Qué pasó, Luis? Fue fabuloso. Una danza aérea, esos 5 objetos ahí moviéndose, uno iba para arriba, para abajo, se tiraban en picada, se movían, se intercalaban. Bueno, hicieron una danza aérea durante más de 2 horas, que fue fabuloso. ¿Y por qué le pusimos los palitos? Le pusimos los palitos porque, bueno, yo, una de las cosas que me impresionó a mí, que a simple vista yo los veía como bolitas luminosas, o sea, esferitas. En un momento le pido los binoculares a Miguel Peralta, mi compañero, para poder verlos, apreciarlos más de cerca, y cuando los miro, eran palitos, eran tubitos tipo de fluorescentes, de color, es más, no eran blancos tampoco, eran de un color verde fluo, muy suave. Y esos 5 tubitos jugaban, subían, fue maravilloso. Que es lo que yo vi, Claro. Yo vi esos palitos, color verde fluo. Ahora, el tamaño a la distancia, ahí yo calculo que
por la distancia tenían que tener 2 o 3 metros de largo. Sí, no eran gigantescos, pero Sí, tampoco eran sí, muy sí. chiquitos, porque la rampa, la supuesta rampa de árboles que estaban arriba de ellos, estaba entre 800 y 1000 metros más o menos, no estaban ahí nomás, Sí, estaban sí. lejos, pero bueno. Eran esos 5 objetos que desafiaban a la gravedad, desafiaban a la física, porque hacían movimientos indescriptibles, no convencionales, digamos, y bueno, eso fue también un aliciente, porque habíamos ido muchas veces a Ugarte, nunca habíamos visto nada. Creo que esa era la 4ª vez que viajamos a Ugarte y era la primera vez que podíamos ver diferentes fenómenos, ¿no? Y ahí, bueno, dijimos, no, la gente que nos cuenta todo esto, nos relata, cada vez que íbamos, nos íbamos con un montón de cosas en la cabeza, de que uno vio esto, que uno vio lo otro, y la verdad que Hasta tampoco el investigador Luis, vos sabés, cuando va a investigar un lugar, no pretende ver algo, o sea, Exacto. uno va detrás del relato, de la casuística, pero fuimos tantas veces a Ugarte que esa vez el fenómeno nos envolvió a nosotros, ¿no? Exacto, que es lo que nos pasó a nosotros en Atalaya, ¿no? Cuando todos los pobladores decían que bajaban, que subían, Claro. y nosotros no veíamos nada hasta que Claro. vimos con el campo y después nos pasó esa Sí, experiencia. sí, sí. O sea, que este tema de los palitos es muy raro, porque si lo situamos a hoy día, 24 años después, del 2002 al 2026, ¿qué te dicen? Eran drones. Eran Lo drones. primero que Sí, se sí. vieron 4 o 5 Sí, sí, drones. exacto. En esa época no había drones que valgan lugar. Pasemos al segundo caso, Nelson, que también te llamó muchísimo la atención a vos, que es el caso del famoso supuesto coche entre las hojas, en campo de Exacto, soja. sí, sí. ¿Cómo fue Esa eso? noche habíamos ido con Diego Sánchez, un periodista de la localidad de Pehuajó, y el testigo principal, Ricardo Lavaroni, a un campo detrás de la estancia. Vos te quedaste en lo de Laura, en la estancia, comiendo empanadas. Me quedé porque Laura iba a hacer unas empanadas y un vinito tinto. Digo, no, vayan ustedes a ver los marcianos. Claro. Bueno, y así lo hicimos, fuimos con Ricardo y Diego y nos quedamos ahí un rato, estábamos mirando, él nos estaba indicando el lugar donde se veían estas esferas, estos orbes, o como le dicen, ellos le dicen el globito de colores, el dislumbre, o sea... Le ponen nombres típicos de la del zona. del lugar, el acervo cultural, ¿no? del lugar. Entonces, se ven los globitos de colores que salen del río Salado y se vienen acercando al pueblo de Ugarte o Achupaya. Y estábamos ahí mirando, no veíamos nada, lo que sí vimos fue el helicóptero del gobernador ex gobernador Felipe Solá, que tiene los campos por ahí atrás. Atrás de la 51. Sí, y justo lo vemos que pasa, y pasa muy bajo incluso. Después de eso, habrán pasado 15 minutos, y miro hacia la derecha y veo lo que me pareció a mí, en primer lugar, las luces de un auto, ¿no? Enfocando hacia en el campo, todo a ras del piso, un campo de soja, se veía perfecto la luminosidad, era como un camino blanco que terminaba en un montecito, ahí terminaba. Entonces cuando miro, lo primero que me viene a la mente está el auto de Miguel, nos está buscando y como no conoce el lugar, se quedó parado ahí enfocando para allá. Porque a vos la idea te digo que era el auto Era mirando el por los auto. dos lados. Sí, lo que menos me iba a imaginar que no era el auto. Era, para mí en ese momento era el auto. Mis compañeros cuando miran no dijeron nada. Dijeron, sí, es el auto. Porque ninguno dijo, no, ese no es el auto de Miguel. Dijeron, sí, debe ser el auto de Miguel. Entonces nos pusimos a charlar otra vez y cuando miramos se había desaparecido las luces del auto, el supuesto auto. Y le digo, che, mirá, me parece que nos están buscando. Por ahí capaz que, ¿por qué no vamos? Por ahí necesitan algo. Bueno, subimos a la camioneta, Ricardo, otra vez a la estancia de La Esperanza. Cuando llegamos, lo primero que hago al bajar, Luis, estaba el Taunus. Apoyo la mano en el capó, porque me quería sacar la duda, ¿viste? Apoyo la mano en el capó, congelada la tapa del capó. Sale ustedes, sí, dice Diego, ustedes estaban ahí. No, nosotros ni salimos. No, para nada. Qué locura. Para nada. ¿Qué era Esto eso? fue la primera manifestación rastrera que vimos personalmente, Claro. rastrera. Que después la volvemos a ver, la veo yo, cuando vos estabas en la tranquera con Ricardo, una noche que había llovido el día anterior, y bueno, Ugarte tiene calles de tierra,
y ustedes salieron con Ricardo, hacia la tranquera y nosotros con el coche de Miguel atrás. ¿Qué pasa? Ustedes llegaron, Miguel se fue al barranco, prácticamente a la alcantarilla llena de agua, quedó el auto quedó así, inclinado, que si nos movíamos un poco se daba vuelta. Estaba Miguel, Pelusa y yo en el auto. Vos estabas observando algo raro. ¿Qué era lo que estabas observando? Sí, estábamos mirando con Ricardo, la Baroní, justo en la entrada de la estancia. Había parado la camioneta con una agudeza visual. Ricardo se daba cuenta de todas las luces, porque él, vaquiano del lugar, vive ahí en ese pueblo, y conocía todas las luces de las casas, de las antenas. Entonces cuando veía una luz anómala, enseguida la notaba. Dice, ahí, mirá, Nelson, ahí empezó a salir una luz rara de atrás del monte. Yo pensé que era la luz, te digo la verdad, cuando bajé pensé que era la luz de una casa. Pero en un momento la luz de la casa empieza a elevar, se pone arriba de la copa de los árboles, Luis, y empezó a hacer un cambio policromático tan impresionante que yo me quedé asombrado. Cambiaba del verde al azul, del blanco al amarillo, el famoso globito de colores que ellos tanto hablan, ¿no? Y bueno, en un momento yo le digo, pero tienen que venir, Luis, ¿qué está haciendo? ¿Qué pasa? Que nos hacía señas vos. Claro, y te hacía señas con la linterna, acercarte para ver esto. Claro, nosotros si este loco quiere que nos acerquemos, estamos con el agua de vos. Sí. Bueno, en determinado momento veo que viene, también por la callejuela, porque ustedes están en la tranquera, viene desde la estancia un auto. Pero era lo mismo que vos viste en el campo de soja. Un auto con los faros encendidos y que se acerca a la tranquera. Digo, bueno, menos mal, ahí viene Adrián con la camioneta o algo, nos va a poder sacar. Cuando estaría, no sé, calculo a 100, 120, 130, 150 metros de ustedes, ¡plum!, se apagó. Digo, ¿cómo apagó la luz? Pero no, ¿qué le pasó? No lo vieron más. Ni nosotros ni ustedes, porque No. ustedes ni se percataron que a 100 metros había la luz. Aparte, nosotros estamos mirando para adelante, ¿no? Pero si viene un auto de costado, la tenés que ver. Sí. No vimos absolutamente nada. Eso es lo raro. O sea, vos desde un ángulo podés ver un fenómeno y nosotros estamos en otro lugar y ese fenómeno que vos estás viendo, nosotros no lo veíamos. Entonces, ahí hay un tema también fenoménico, de lugares, de posiciones, de donde estés se ve una cosa, donde está el otro se ve otra cosa, que ahora vos lo vas a contar también con una experiencia que tuviste en la entrada de la Esperanza, que es fabulosa. Ahora, ¿cómo termina este caso? Embarrados le pusimos. Sí. A las 2 horas aparece Adrián con Laura y los chicos venían con el tractor desde el pueblo, que nos sacaron el auto de Miguel. O sea que en la estancia no había absolutamente nadie. No había auto, no había camioneta, no había moto, no había nadie. ¿Qué pasó esa noche? Otra cosa que va a quedar en el recuerdo. Bueno, Nelson, anteúltimo caso de nuestras propias experiencias, el caso del tío Celestino. ¿Qué pasó esa noche? ¿Cómo fue? Bueno, ese caso a mí me marcó terriblemente porque me afectó durante mucho tiempo esa observación. Pero no porque haber observado lo que observé me hizo algo, no, nada, sino que me afectó psicológicamente. ¿Por qué? Porque cuando yo, posteriormente, después de estos eventos, comienzo a poner los pies en la tierra de lo que observé esa noche, eso fue lo que me afectó, ¿no? Entonces, darme cuenta de que tuve la posibilidad de ver un ser, como decimos nosotros, un ser o un humanoide en la localidad de Ugarte, eso me afectó, pero no porque me dio miedo, fue otro tipo de situaciones que por ahí lo podemos charlar en otra ocasión, que estaría bueno. Pero ahí me di cuenta de lo que pasan los testigos cuando tienen este tipo de encuentros, ¿no? con estas entidades, cómo afecta, ¿no? ese trauma que queda durante toda la vida, ¿no? Nosotros estábamos con Miguel Peralta en la tranquera de ahí de la entrada a la estancia La Esperanza. Era una noche muy fría de agosto, Luis. Vos te habías quedado en la casa de los Lavaroní cenando con tu esposa y nosotros con Miguel decidimos ir a hacer una pequeña vigilia de 1 hora, 1 hora y pico.
Ya era tarde, eran como las 12 de la noche. A pesar del frío fuimos. Nos apostamos ahí en la estancia, en la entrada de la estancia. Y yo me pongo a observar justo un lugar que se llama el Monte del Tío Celestino. ¿Vos te acordás por qué le decían Tío Celestino el monte? Sí, sí, sí. Porque ahí vivía una persona que era conocida por todos los habitantes del pueblo como el Tío Celestino, y al monte le quedó, porque la casa estaba ahí, exacto, le quedó el nombre del Tío Celestino. Y el monte está pegado al callejón que va a la calle de tierra que va de la tranquera al estancia. Sí, está a unos 800, 900 metros de distancia, estará, ¿no? Un poco menos. Bueno. Y después vamos a decir por qué un poco claro. Bueno, yo me aposto y empiezo a mirar. ¿Por qué para ese lugar? Porque siempre se veían luces, la gente contaba que en ese lugar se veían cosas raras. Bueno, y empecé a mirar para ahí. Habré estado media hora, 40 minutos, cuando de repente Luis, estando al lado de Miguel, él estaba con los binoculares, yo a simple vista comienzo a ver en el monte una luminosidad que iba caminando. Yo lo veía pasar entre los troncos de los árboles, de los eucaliptos, iba pasando, se podía ver, digo, ¿qué es eso? ¿Qué es esa luz que se mueve dentro del monte? Entonces le pido los binoculares a Miguel, sin decirle nada, y me pongo a mirar. Y ahí efectivamente comprobé lo que yo pensaba, ¿no? Era una persona. Una persona iba caminando despacio, iba pasando despacito, con una especie de farol en la mano, ¿sí? Iba caminando, iluminándose con ese farol, ¿no? Con ese sol de noche. Y caminaba, y sale a la punta del monte, o sea, sale del monte y se queda parado ahí. Y ahí lo observo yo con los binoculares. Yo no me acuerdo si estaba de espalda o de frente a mí. Lo que sí, se quedó parado ahí un ratito, unos segundos. Veo que tiene algo colgando en el brazo que iluminaba, que yo digo que puede ser tranquilamente yo para mí era una persona, sí. Era una persona común y corriente. La ropa no se la distinguía bien porque la luz que emitía ese farol lo iluminaba, era un color blanco, blanco brillante. Se quedó unos segundos y se mete otra vez en el monte y lo veo pasar otra vez, pero esta vez con los binoculares. Lo veo pasar por los troncos, pasaba. Y en un momento, ¡tuc!, se apagó. No lo vi más. Quedo ahí, le devuelvo los binoculares a Miguel. Vos me preguntás, ¿no le dije nada a Miguel de lo que había visto? No sé. No, me bloqueé en ese momento, no sé qué pasó. Recién al otro día. Claro, recién al otro día te comento a vos y a Miguel qué era lo que había visto. Y eso fue lo que me afectó, Luis. Eso fue lo que más me afectó, porque yo me di cuenta después de un tiempo de que algo había ocurrido en ese momento, Burgo. Bueno, pero es el famoso y típico missing time que ocurre en muchísimos casos de encuentros cercanos con testigos que no recuerdan esa parte. ¿Cómo no le dije? ¿Por qué pasó esto? A nosotros nos pasó en Atalaya. Nos fuimos, no recordamos por qué. Nadie dio la orden y nos fuimos y nos teníamos que haber quedado. Y como hay un montón de casos que uno ha investigado, siempre hay un lapso de missing time que el testigo no recuerda por completo. Siempre. Ahora, yo lo que recuerdo es que lo que yo estaba viendo no era un marciano, a un ser extraterrestre. Yo estaba viendo una persona normal, con, digamos, un tamaño normal. Yo estaba tranquilo. Te digo la verdad, en un momento, Luis, lo que sí recuerdo es que todo se volvió silencio. O sea, no escuchaba ningún ruido. Era como que, viste, te hubiesen tapado los oídos. No se escuchaba absolutamente nada. Era todo un silencio en ese momento. Algo pasó, Burgos. Algo me pasó en ese momento. Y para finalizar, al otro día fuimos con la luz diurna. Claro, hiciste la recreación. Hicimos una especie de recreación. Sí. Bueno, quédense acá, yo empecé a caminar prácticamente a la altura del monte, 400, 500 metros, me paré
y ustedes me dijeron, parecía una hormiga. O sea, eso te da la pauta, por más que lo hayas visto con binoculares, que era una persona muy alta, de alta talla. De alta talla que salía de la estatura normal de Yo calculo que la persona que vi medía entre los 2,50, fácil 2,50 metros. Era muy alto. Para verlo a esa distancia, ¿no? Bueno, y terminamos con el caso de la esfera naranja. También otra vez en la tranquera. Estábamos en la tranquera, ustedes estaban mirando casualmente para el lado del monte del tío Celestino, de la calle que conduce a la estancia, y yo recuerdo que había un matrimonio del Gran Buenos Aires que me querían hacer una nota, estaban entrevistando, y yo estaba de espalda a ustedes, atrás de mi espalda estaban ustedes mirando para el lado del monte y de la estancia. Y yo estaba con esta gente ahí al lado, y yo tenía de frente, tenía otro monte de eucalipto al lado de la calle, y las vías férreas del tren, las vías que pasan a 20, 30 metros de ahí. Y en determinado momento estoy ahí quieto y veo que pero no vienen ni arriba, ni de costado, ni brotan, surgen entre los árboles de eucalipto, se va acercando lentamente una esfera naranja. Era una pelota naranja, de tamaño sí, de una pelota de fútbol, pero a mí me dio la sensación de que era plana, no era una esfera, era como si fuera una esfera, pero era plana, me daba como una moneda. ¿Podrías asociar la luz del poblado al video de la luz No del era poblado? tan luminosa, esta era naranja pero opaco. Ah, bien. No iluminaba alrededor, ni para abajo, nada, sino que se venía a paso de hombre esta vez, lentamente, pero lentamente. Yo creo que se habrá situado a unos 30 metros como mucho, donde estaba yo hablando con la gente. Yo a la gente no dije nada, no va a decir la gente, ellos están viendo cualquier cosa, pero cuando yo me inclino la cara y te digo, Nelson, un poquito más fuerte, y hace ¡plop! Se apagó. Y me dice, ¿qué pasó? Digo, no, ahí vimos antes. No quise hacer mucha bulla con esta gente porque ni la conocíamos, después lo comentamos, que yo después me quedé, digo, pero, pucha, digo, si yo no te hubiera llamado, capaz que se seguía acercando, porque yo mido 1,75, iba a la altura de mis ojos. Así se venía. Estaba muy cerquita. El hecho acústico de yo decir Nelson hizo que se apagó. Que ahí nos perdimos algo muy cercano también. Ese lugar, precisamente ese lugar, da inicio a uno de los videos más insólitos de Ugarte, que es el video del medallón. Claro, el primer caso, ¿no? El primer caso de que filma Ricardo que cuando me llama el policía me dice que había un caso y estaba ocurriendo ahí. Que venía de ese lado también, por ese callejón. Bueno, finalizamos el caso Ugarte con dos conclusiones, ¿no? Antes que nada quiero decir que todo este material que estamos contando y que lo tenemos encarpetado y lo tenemos en nuestros archivos, yo me tomé el atrevimiento de hacer un voluminoso informe de 4 o 5 hojas, muy detallado, con croquis, y se lo llevé en una carpeta, ¿a dónde? A la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que está situada en pleno centro de la plaza, frente a la Plaza San Martín. Quería hablar con el gobernador, porque el gobernador es de ahí. Digo, ¿cómo? Solá tiene que estar enterado. En la época que era gobernador. Tenía que estar enterado. No pude, obviamente, pero hablé con la secretaria, de la secretaria, y le entregué en mano, tome, hágame el favor, déselo al gobernador, nosotros estamos investigando ahí. Que se entere lo que pasa cerca de su casa. Hasta el día de hoy nunca tuvimos una respuesta, pero yo lo entregué en mano en la Casa de Gobierno. Conclusiones. Yo creo que las dos más importantes, Nelson, que sacamos de Ugarte, la primera es que los fenómenos que vivimos, y la mayoría de lo que vimos en video, de lo que nos pudimos palpar como evidencia concreta, son de una tipología muy chica, artilugios de centímetros, 1 metro, menos de 2 metros, o sea, no vimos, ni nosotros, ni la gente que nos contaba, ni Ricardo mismo, no vimos platos de 15, 20 metros, ni naves nodrizas, ni cosas raras. Todos artilugios, como muchas veces en investigaciones llamamos sondas, ¿no? Que se activan en horas nocturnas. La ley horaria se cumplió a rajatabla, a rajatabla en esa franja horaria, y después descubrimos que el epicentro de todo, como que todo fluía de ahí, confluía ahí, salía y entraba de ahí, era la tranquera. Claro. No era ni siquiera la estancia de Laura y Adrián, ni siquiera el pueblo. Todos los fenómenos, el 90% de los fenómenos más llamativos que vivimos, todos tenían como epicentro la estancia.
Sí, donde está esa arcada, ahí, Exactamente. ese lugar es donde iba el fenómeno y de donde salía. Yo no le quiero llamar portal porque es una palabra que tiene mucho... Bueno, pero podríamos decirle, ¿por qué sí, no? Es como que algo salía Sí. y entraba de ahí. Claro. Ahí se manifestaba todo el fenómeno. Sí. Así que espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, quedó mucha tela por cortar, pero... Hay mucho más Exacto. que no contamos porque no da el tiempo, pero estos son los asombrosos fenómenos de Ugarte, más allá de la ufología. Así que bueno, nos vemos. ¿Y les gustó? No me digan que no quedaron sorprendidos con la cantidad de historias que contaron, la cantidad de experiencias que tuvieron, ellos siendo el eje de eso también, haber presenciado cada experiencia y haber escuchado cada testimonio espectacular. La verdad que asombroso. Así que bueno, si les gustó el video y tienen alguna pregunta que hacer, la pueden escribir acá, que en la semana se le va a ir contestando de a uno, como hacemos todas las semanas. Ahí tienen el banner de preguntas reales, respuestas claras. Así que ahí tienen mi número telefónico, 223-3019-639. Y bueno, ahí también vamos a ir contestando las preguntas que nos hagan. Así que gracias por seguirnos. Con cualquier experiencia que tengan, cualquier cosa que nos quieran contar, bueno, acá estamos para atenderles. También recuerden que semana a semana ese banner va a ir acompañado del programa que estuvo emitido. Por ejemplo, este va a ir con el título de Gobernador Ugarte. Así que bueno chicos, como le decimos siempre, síganos. Nos vemos cuando nos veamos. Pero ¿qué vamos a ver en la semana que viene? Ah, menos mal. Vamos a tener el espectacular caso de Teresa Barroso, que tuvo la experiencia del hombrecito de Villaguay, que lo pueden encontrar en las páginas de Luis si quieren ir adelantando, leyendo un poquito de esa maravillosa historia. Así que bueno, nos vemos la semana que viene acá en Omni 2.0. Nos vemos cuando nos veamos. A pesar de los años y de todos momentos vividos, yo me quedo en la FAO con mi grupo de amigos, porque tenemos aguante, no corrimos ni de visitante. Esto no es para cualquiera, es amor a nuestra bandera, porque siempre es un grupo muy unido, porque siempre enfrentamos desafíos. Y si alguien se nos une es un amigo, compartiendo los momentos más vividos. Es la FAO, un sentimiento aparte. Es la FAO, una pasión constante. Ahí iremos, voy en camino. Ahí estaremos, contá conmigo. Ahí estaremos. Porque tenemos agallas, una noche copamos Atalaya, y con nuestro estandarte, otra noche copamos Ugarte. No le tenemos miedo, ni a los grises ni a los reptilianos, y si quieren barullo, en un campo de huellas estamos. Combatimos a los chantas y también a los mercantilistas, curranderos y cuarta, que lo único que hacen es quitar. Ya me voy despidiendo, recordando a todos los ausentes, y en un tiempo lejano a la FAO la recuerda la gente, porque siempre es un grupo muy unido. Porque siempre se enfrentamos desafíos. Y si alguien se nos une es un amigo, compartiendo los momentos más vividos. Es la FAO, un sentimiento aparte. Es la FAO, una pasión constante. Ahí iremos, voy en camino. Ahí estaremos, contá conmigo. Ahí estaremos, la FAO contigo.